Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos en Fe Presbiteriana y NPM con su servidor Marcos Padilla. El tema de hoy, hermanos, es sobre la teología de la Mariología. ¿Sí? En sí, el tema especial, hermanos, son errores doctrinales de la Mariología. ¿Sí? Errores doctrinales de la Mariología. Y para ello, hermanos, voy a tratar 10 errores doctrinales sobre María. En sí, hermanos, no van a escuchar nada en contra de María o cosas denigrantes contra María, ni tampoco en contra de Teotocos. Yo en lo personal creo en el Teotocos, lo entiendo por la pura gracia de Dios y no estoy en contra de esta doctrina, ni tampoco voy a denigrar a María como lo hacen algunos pentecostales, carismáticos, iglesias, más bien sectas como algunos La Luz del Mundo o Solo de Jesús, o como lo hacen también algunos anabaptistas, etcétera. No, hermanos, yo en lo personal no lo voy a hacer así, y si he de hablar mal algo respecto a María, va a ser en contra de las ideas erradas que ha sostenido la Iglesia Católica Romana respecto a María, ¿sí? De lo que ellos dicen respecto a María, no de lo que la Iglesia Protestante cree respecto a María, ¿sí? Eh, en ese sentido. Pero en sí, hermanos, los 10 temas que quiero tratar, hermanos, si Dios me lo permite, el primero es sobre la adoración mariana. El segundo es la reina universal. El tercero es la reina de la iglesia. Y cuarto, madre de la iglesia. Estas creencias, estos puntos, hermanos, son sostenidos por la Iglesia Católica Romana. Ellos creen que María puede ser venerada, que se le puede rendir culto o adoración. Aunque ellos no usarían la palabra adoración, hermanos, ¿sí? Ellos, la mayoría de ellos no usaría la palabra adoración porque según ellos esto conllevaría ahora sí una idolatría, pero al final de cuentas, hermanos, pongan como lo pongan, sea culto o sea veneración, terminan haciendo lo mismo, porque dicen una cosa, por ejemplo, en sus documentos ellos lo ponen como culto, veneración, pero no adoración, pero en el momento de los hechos, ¿sí? Cuando están rindiendo culto a María, se convierte en una adoración a María. Y eso yo lo he visto presenciar, perdón, muchas veces, como aquel culto termina siendo una adoración a María, y esto no lo pueden desmentir, ¿sí? Es muy evidente en las iglesias católicas romanas esta forma de adoración a María, que empieza supuestamente en un culto inferior, ¿sí? Supuestamente inferior, y termina siendo María exaltada con himnos y con un montón de cosas, ceremonias, ritos y cuanta cosa, ah, que termina en sí siendo una adoración abiertamente. Ellos, como les digo, hermanos, no les gustaría usar la palabra adoración a María, pero hay algunos que sí la han usado, sí han usado la palabra adoración, pero la mayoría está en contra de la palabra adoración. Y para ellos hacen un cambio de palabras, que para quienes no están familiarizados con estas palabras son la palabra dulia, hiperdulia y latría, ¿sí? La palabra dulia, hermanos, es para los ángeles y santos, ¿sí? El culto, un culto de dulia es para ángeles y santos, un culto de hiperdulia es para la Virgen María, un culto de latria es exclusivamente para Dios en reconocimiento de su grandeza, dicen ellos, ¿no? Eh, pero como les digo, hermano, al final en su adoración terminan haciendo, perdón, al final en su culto
que para ellos le llamarían hiperdulia, que sería inferior a la latria y que sería superior a la dulia, termina siendo en una adoración latria, ¿sí? Porque terminan haciendo divina a María, hermanos. Es la realidad, hermanos, y como les digo, es algo que yo lo he presenciado en la Basílica de Guadalupe, allá en México. Eh, Incluso, hermanos, un hereje, Nestorio, les decía que no hagan de la Virgen una diosa. También así lo hizo Martín Lutero, diciendo que los cultos más bien dice, han abandonado a Cristo en los cultos y hacen de María una diosa. Y lo mismo también, algo similar lo hizo este Juan Calvino, hermanos, ¿sí? Y no es casualidad, hermanos, que muchos hombres que estuvieron muy adentro de la Iglesia Católica Romana se dieron cuenta de esta idolatría y terminaron denunciando estas cosas. Yo personalmente, hermano, lo he visto, sí, como aquellas supuestas veneraciones o cultos se terminan siendo en realidad una latria, un culto latrio, un culto o una adoración a María, que esto es rotundamente mal. El otro tema, hermanos, que voy a tratar es, como ya lo dije, hermanos, de que creen que María es la reina universal, y el otro es que ellos creen que María es la reina de la iglesia y que María es la madre de la iglesia. Este último, bueno, el segundo, hermanos, creen que María está reinando universalmente, creen que María es la reina de la iglesia también, y voy a dar argumentos oficiales de la Iglesia Católica Romana donde ellos sostienen estas cosas, hermanos, ¿sí? No solamente lo estoy inventando yo, no para nada, hermanos, ¿sí? Voy a dar documentos oficiales de ellos donde ellos sostienen, donde la Iglesia Católica Romana sostiene estas cosas. Y por último, en esta parte, porque lo dividí son 10 en total, hermanos, pero lo dividí en 3. Y por último aquí, hermanos, voy a tratar sobre que ellos creen que María es la madre de la iglesia, porque creen que si Cristo es nuestro hermano y María es la madre de Cristo, entonces María se convierte automáticamente la madre de todos los que creen en Cristo. En sí, creen que María es nuestra madre, pero esto es también un error doctrinal, hermanos. Sí, es un error doctrinal que lógicamente suena pues entendible, ¿sí? Suena razonable, pero en sí es una doctrina errónea. Y estos yo lo dividí así, hermanos, porque atientan contra los primeros 4 mandamientos. Atientan contra los primeros 4 mandamientos, estas 4 creencias de la Mariología de la Iglesia o de los católicos romanos. Y posteriormente, hermanos, voy a enseñar que ellos creen que María es corredentora, que María es intercesora y que María ascendió a los cielos también. Estas doctrinas, hermanos, atientan contra la soteriología, así, y pues son un error doctrinal sostenida por ellos. Y por último, hermanos, octavo, noveno y décimo, que ellos creen como dogma, aquí es un dogma también, entre otros que había dicho arriba, que María es la Inmaculada, que María es inmaculada, ¿sí? O ellos le llamarían Inmaculada Concepción de María. La otra es sobre apariciones y milagros marianos, ¿sí? Que María actualmente tiene el poder de hacer milagros en sus feligreses o en los que creen en ella. Y que actualmente María se aparece a los fieles, ¿sí? Son doctrinas erróneas. Y por último, hermano, la doctrina esta es muy, muy, muy novedosa, que cree que María fue inmaculada antes de su concepción. Esta es una doctrina que apenas la acabo de escuchar en un video
Todo porque este hombre se vio atrapado, acorralado, al no poder explicar la Inmaculada Concepción, se inventó que su inmaculada, que su naturaleza inmaculada, que María, libre de pecado, libre del pecado de Adán, que ella fue librada del pecado antes de ser concebida, ¿sí? Antes de su concepción. Pero bueno, hermanos, el tema que quiero darles el día de hoy es sobre la adoración o culto o veneración a María. Ellos dirán, no, nosotros no creemos que le rendimos adoración a María, ni tampoco honramos a María, ni tampoco nosotros hacemos veneración, ni tampoco rendimos culto a María. Simplemente la apreciamos, es como alguien le tiene aprecio a su madre, dirían algunos, ¿no? Para zafarse. Pero sus propios documentos, hermanos, dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario. Y uno de los documentos oficiales que ellos tienen, hermanos, es en una página oficial de los católicos romanos, que lleva por nombre Constitución Dogmática sobre la Iglesia, hecha por el arzobispo titular de Samosata, secretario general del Concilio Ecuménico Vaticano II. Esto está en el documento capítulo 8, que lleva por nombre La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el ministerio de Cristo y de la Iglesia. Y está más específico en el 6, número, número 4, por subtítulo que lleva El culto de la Santísima Virgen en la Iglesia, número 66, ¿sí? Número 66, dice así. Vamos a ver qué es lo que dicen los católicos respecto a esto. Dice, María ensalzada por... Presten atención, hermano, ahí va. María ensalzada por gracia de Dios después de su Hijo por encima de todos los ángeles y de todos los hombres por ser Madre Santísima de Dios que tomó parte en los ministerios de Cristo, es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial, dice. ¿Sí? Ya, destacando María por encima de todos y por ende se le ha de hacer un culto especial y para ellos es justo que sea honrada por la Iglesia. Y dice más, y ciertamente desde los tiempos más antiguos la Santísima Virgen es venerada como con el título de Madre de Dios. Esto la Iglesia protestante reformada lo sostiene. Creemos en el Teotocos, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Excepto lo anterior, no, claro que no. Dice, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Mentira. Bueno, el cristiano, verdadero cristiano, se acoge solamente en Cristo, que Él es el que aboga por nosotros, no en María. Por este motivo, dice, sigo leyendo la cita, por este motivo, principalmente a partir del concilio de Éfeso, ha crecido maravillosamente el culto del pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor y en la invocación e intimación de acuerdo con sus proféticas palabras, todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Lucas 1:48-49. Sigo. Este culto tal como existió siempre en la iglesia es mentira, hermanos. Es mentira esto. No siempre, no siempre. Pero bueno. A pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo encarnado. Abro aquí paréntesis, hermano. Esto es mentira, hermano. Nosotros sabemos, o quienes hemos sido parte de la Iglesia Católica Romana, yo lo fui en una parte en mi adolescencia, tú miras lo contrario, la verdad. Sí, miras lo contrario, que ese culto
no es inferior al culto que se le hace a Dios. Es igual, terminan adorando a María, así como lo hacen a Dios. O es más, hermano, muchas de las veces termina haciéndose un culto a María o una veneración a María más elegante, ¿sí? O más devoto que al mismo Dios. Que al mismo Dios. Es verdad, ¿sí? Incluso se puede ver, hermano, en la casa de los católicos, eh, pues a María afuera de sus casas antes que a Cristo. Sí, con una estatua o un yeso ahí de María antes que a Cristo. ¿Por qué? Porque su idolatría se va más enfocada a ella. Bueno, dice, mm, adoración tributado al verbo encarnado, dice, a ver, más arribita. Este culto tal como existió siempre en la iglesia, a pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al verbo encarnado. Ya dijimos que esto no es cierto. Por más que quieran hacerlo así, terminan haciendo lo contrario. Se ve una clara y mayor adoración a María que a Cristo mismo. Y ningún padre, ningún sacerdote, ningún obispo pone freno a todo eso a sabiendas de lo que dice sus documentos. Porque muchos de ellos, hermanos, están rotundamente en contra de que a María se le haga latria, ¿sí? Se le haga latria a María. Y al final de cuentas, para no perder filigreses, terminan permitiendo que la gente haga adoración latria a María. Y no hacen ni siquiera dulia ni hiperdulia. Y cuando hacen hiperdulia, repito, se termina haciendo una latria, como una adoración. El culto tal como existió siempre en la iglesia, a pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, y lo favorece eficientemente, ya que las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la doctrina de la sana ortodoxa, de acuerdo con los condiciones de tiempos y lugares y teniendo en cuenta el temperamento y manera de ser de los fieles, hacen que al ser honrada la madre, el hijo, por razón del cual son todas las cosas y en el que plugó a Dios el Padre eterno, que habitase toda la plenitud, sea mejor conocido, amado y glorificado, y que a la vez sea mejor cumplido sus mandamientos. Esto es una mentira, hermanos, también. Sabemos que no se pueden cumplir mejor los mandamientos rindiéndole un culto a María. No se puede. No se puede, hermanos, ¿sí? No se puede. Ahora sí que son sinvergüenzas, hermanos. Perdón que lo diga, hermanos, pero son sinvergüenzas. Ellos se engañan, hermano. Ellos saben que cuando sus filigreses, sus fieles van a las iglesias de ellos, terminan adorando a María mucho mayor que al mismo Dios. Incluso muchos de sus sacerdotes, obispos o monjes y todos ellos hacen lo mismo, hermano. Se ve lo mismo y hay muchos videos cómo terminan adorando a María. Pero bueno, hermanos, voy a seguir. Dice Javier Alzón y Antonio Laronca, dice. En el libro Temas Fundamentales de la Mariología, tema 99, página 170, dice así. La Virgen María se le eleva sobre la multitud de los santos por estar llena de privilegios de Dios, pero también por haber correspondido más que cualquier otra criatura a los dones de Dios. María es honrada por la Iglesia con culto de superveneración. A esto se le llama hiperdulia, hermanos, ¿sí? Esto está, repito, en la página 170 de Temas Fundamentales de la Mariología por Javier Alzón y Antonio Laroca. Sí, así es, hermano.
Aquí quiero comentar, hermanos, qué dice aquí lo que dice aquí. Pero también por haber correspondido más que cualquier otra criatura a los dones de Dios, hermanos, ni siquiera Dios le pidió permiso, sí, a María. Era un sí o sí eh, que que en ella se iba a depositar a, al Hijo, sí, que en ella se iba a depositar al Dios Hijo encarnado, sí. No fue una decisión de ella, fue una decisión del Todopoderoso Dios y no fue algo que se lo podamos atribuir a ella, como si, como si estuviese diciendo ellos que si María, o sea, gracias a que María aceptó el ser la madre de Dios, es gracias a ello que nosotros tenemos a un Salvador y por ende ha de ser súper venerada, ¿sí? Se le ha de hacer un culto de hiperdulia. Pero esto es un error, hermanos. Sabemos que es un error, nada que ver con la Biblia. Son ideas de los hombres, como les digo. Eh, Otro documento más, hermanos, es del libro El culto a María en Gabriel Vázquez, página 86. El documento, parte del documento hace una pregunta y dice así: ¿es el culto a María un culto ¿es el culto a María un acto de la virtud de la religión? La respuesta de Gabriel Vázquez es la siguiente: si en María se considera la dignidad de Dios, es evidente que se ha de ser adorada juntamente con Él y en ese caso el culto ha de ser de latria. Es la aplicación de la adoración de las cosas creadas. María tiene presten aquí, atención. Dice, María tiene razones especiales para hacerse acreedora al culto de latria más que el resto de los hombres. Su maternidad divina la une de una forma muy particular con Dios a través de la humanidad de Cristo. Un católico romano, hermano, reconoce que a María sí se le puede dar culto de latría, que para la mayoría de los católicos esto solamente se le debe de hacer a Dios. Pero pues bueno, hermanos, eh, eh, al final algunos católicos reconocen que también sí se le puede hacer por algunas virtudes y hay otros que solamente se le ha de ser de manera dulia y otros que no, solamente hiperdulia, y otros que sostienen que sí se le puede hacer latria, y otros que sostienen que sí se le puede hacer tanto como los tres o dos de estos tres, que vendría siendo hiperdulia y dulia. Pero bueno, hermanos, al final de cuentas es la misma cosa, hermanos, ¿sí? Terminan adorando a Dios. Y yo, hermano, perdón, terminan adorando a su diosa, perdón, terminan adorando a su diosa porque la convierten en una diosa, hermanos, sí, la convierten en una diosa. Y yo presencialmente lo he visto, hermanos, una vez me tocó ir a la Basílica de Guadalupe, allá en México, y yo vi cómo sus filigreses, sus fieles, arrodillados, y fue un día de la Virgen, eh, donde yo estuve ahí presente, tengo una foto ahí, donde también me tocó el privilegio, hermanos, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda esa gente, a una multitud grandísima, que gracias a Dios, hermano, alcancé a concluir con el Evangelio porque tenía que ser rápido, hermano, porque miré muchos guardias, había muchos guardias y me sacaron rápido, hermanos, me sacaron rápido, rápido, rápido. Ya después comprendí que lo hicieron por mi bien, porque la gente me pudo haber linchado, hermano, me pudo haber linchado, no me sacaron ahí, hermanos, porque ya después lo comprendí, no me sacaron porque, oh, nos está ofendiendo que los guardias yo los ofendí, no, simplemente por el bien mío, sí, por el bien mío me sacaron, hermano, de ahí, y ya tuve que bajar unas escaleritas y ponerme debajo de un árbol, pero estaba repleto de gente, hermanos. Gracias a Dios pude compartir el Evangelio. Dios quiera eh, se haya quedado una semillita del Evangelio en alguno de ellos y Dios quiera
haya abandonado el catolicismo romano, idolátrico. Entonces yo les quería decir, hermano, que en la Basílica de Guadalupe yo miré cómo literalmente se le adora a María. Sí, y esto nadie te lo puede desmentir. Nadie. El Día de la Virgen se convierte en una adoración a María y no a Dios. Todos terminan haciendo una adoración latria, ¿sí? No una hiperdulia ni dulia, sino una latria a María. Y quieran lo que digan los católicos romanos, es la realidad, es lo que terminan haciendo con María, hermanos. Y esto es un error garrafal, y especialmente, hermanos, porque es una tentación va en contra de los primeros 4 mandamientos. Y lo voy a argumentar, hermanos. O sea, tengo que refutar estas cosas con lo que dice la Biblia. Pero antes de entrar a los mandamientos, hermanos, me gustaría desmentir esta acción de los católicos romanos de veneración o de culto a María. En realidad, hermanos, no encontramos nada, absolutamente nada en la Biblia que a María se le hizo una adoración especial. O no encontramos, en el término católico romano, no encontramos ni siquiera una hiperdulia o una dulia o una devoción o un culto a María. No se encuentra nada de eso, hermano. Y primeramente lo vamos a ver en Mateo capítulo 1, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 1. Vamos a ver en todos estos textos donde aparece María si realmente se le hizo un culto a María. Ahí ando acá en Marcos. Dice Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 2, perdón. Vamos a ver si estos magos que vinieron del oriente hicieron algún acto de culto a María. Primer versículo dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Me brinco al versículo 7, hermanos, al 11. Y dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miren, aquí se puede entender lógicamente, hermanos, por inferencia o por deducción lógica, que cuando Herodes le dice para que vaya, para que yo también vaya y le adore, es porque los magos le habían dicho a Herodes, hermanos, que venían a adorar al Hijo, venían a adorar a aquel que había nacido, venían a adorar al Dios encarnado, ¿sí? Y Herodes le responde: ya que lo encuentren, me hacen saber y yo también voy a ir a adorarle, que sabemos que este hombre quería todo lo contrario, ¿no? Quería matar a Cristo. Entonces, ellos venían con esta intención, hermano, de buscar a Jesucristo, mas no a María. Su intención era de buscar a Cristo y encontrarlo para adorarle. Hasta aquí, hermano, no se encuentra María para adorarle o rendirle culto, o para hacerle alguna veneración, como lo dicen los católicos romanos. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí las estrellas que habían visto en el oriente iban adelante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron.
Aquí no dice los adoraron, o sea, en plural, sino en singular, que adoraron solamente al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, mas no adoraron ni rindieron culto a María. Repito, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. ¿A quién? A Cristo. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces aquí, hermanos, no se encuentran estos magos que son nuestros hermanos en Cristo. No rindieron ningún culto, ninguna devoción, ni adoración, ni veneración a María. ¿Sí? No rindieron nada a ella, sino solamente al Dios encarnado. ¿Sí? Y probablemente un católico me dirá, es que es lógico que ahí se está usando el término de latria y no de dulia ni de hiperdulia. Pero al final, repito, si ellos que sabían y vieron personalmente a María, ¿por qué no le rindieron un culto como ustedes lo hacen? ¿Por qué los magos que vinieron del oriente no rindieron un culto a María como ustedes lo hacen? Pero bueno, sigamos, hermanos. Más adelante vemos donde el ángel se le aparece a María. Y también, hermanos, no vemos que el ángel le rinda un culto a María, porque supuestamente los católicos romanos, ellos creen en la hiperdulia, y esta hiperdulia está por encima de la dulia, donde supuestamente el culto que le hacen a María está por encima de los ángeles y de los santos hombres. Pero bueno, aquí yo no veo, hermanos, que este ángel le rinda un culto a Dios, y nos podemos ir a Lucas 1, 26, 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con su varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta palabra salve, hermanos, es un saludo, ¿sí? Se refiere a un saludo, y ahorita lo vamos a ver en respuesta de María, que es una forma de saludar, ¿sí? Esa palabra es salve muy favorecida. Y dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Ven? ¿Qué salutación? Hasta el día de hoy, hermanos, no vemos que el ángel le rinda culto a María, ¿correcto? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David y su padre, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta el día de hoy, hermano, bueno, hasta este momento no hemos encontrado que estas palabras estén dirigidas o más bien, hermano, aquí lo que estamos viendo es una cristología, ¿sí? O que todo está centrado en Cristo más bien, ¿sí? Que todo está centrado en Cristo y no en María, hermanos, ¿sí? Y esto no es que la esté haciendo como una mujer inferior o que alguien que no se le ha de reconocer, no, hermano. Yo estoy tratando de explicarle las mismas palabras del ángel a María, ¿sí? Hasta este momento el ángel no está venerando ni rindiéndole culto a María, hermanos, ¿sí? Ni siquiera Dios lo mandó a este ángel a eso. Pero no sé quién mandó a los católicos para hacer lo contrario. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Bueno, este ya es otro tema. 38, a ver aquí. Entonces María dijo: He aquí que la sierva del Señor, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, hermanos, no vimos una vez más que el ángel, a lo primero, hombres, varones del oriente, no rindieron culto a María, sino solamente al Hijo. Y el ángel tampoco hace eso a María. Otro pasaje más, hermano, es de Elizabeth, más adelantito, del versículo 39 al 45. Es lo mismo, hermano, sí, pero lo voy a leer para que no haya dudas. Dice del versículo 39 al 45. Dice: En aquellos días, levantándose María, fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y clamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres. Bueno, aquí le está diciendo: bendita tú entre las mujeres. Y entonces, ¿por qué se le hace hiperdulia? Por encima de los ángeles y de todos los santos. Aquí solamente está diciendo: bendita entre las mujeres, no más. ¿Sí? Bendita entre las mujeres. Y sabemos que esto se refiere, hermanos, a que de entre todas las mujeres, en ella nacería el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es. Pero lamentablemente los católicos romanos le dan otro sentido a estas palabras. Y clamando a gran voz le dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Por ese motivo fue bendita entre las mujeres, porque de ella vendría nuestro Señor Jesucristo, pero no que fuese mayor que los otros hombres de Dios. Porque ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí es otra vez más, hermanos, el protagonista de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sigue enfatizándose que el protagonista aquí en esta escena, en estos hechos, es nuestro Señor Jesucristo, donde Juan el Bautista se está regocijando en el vientre de Elizabeth al saber que Cristo estaba cerca, ¿sí? Porque y dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bueno, no vimos ni de parte de Elizabeth, hermanos, una veneración o un culto o una adoración a María. No lo vimos. Por último, hermanos, vamos a Hechos 1:14, hermanos. Hechos 1:14. Aquí nuestro Señor Jesucristo ya se había aparecido a los apóstoles y está reunido con los 120 en número. Y en este versículo 14, hermanos, presten atención lo que dice, miren. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí, hermanos, la oración que estaban haciendo los primeros discípulos, los 120 en número, incluyendo a las mujeres, incluyendo a María, vemos que en esta oración y ruego no se le está haciendo a María, sino bien María es parte
de estas oraciones y ruegos a Dios. Entonces, ¿por qué los católicos romanos hacen lo contrario a la iglesia primitiva? ¿Por qué los católicos romanos hacen lo contrario a lo que la Biblia dice? Si Dios no está enseñando que se le ha de rendir culto a María, ningún católico debería hacerlo. Y lamentablemente leí ahorita un documento oficial que si un católico romano no rinde culto a la iglesia, a María, deja de ser católico. No es católico para ellos. O sea, deja de ser de la iglesia. Esto es secta, hermanos. Es una secta, ¿sí? Termina siendo en una secta. Entonces, repito, hermanos, los 120 números, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estaban orando y rogando, mas nunca lo estaban haciendo a María, ni lo hicieron a María, sino bien, María era parte de los 120 números que estaban orando y rogando a Dios, ¿sí? Mas no se le estaba haciendo a ella. Entonces no vimos que los magos, ni vimos que el ángel ni Elizabeth le rindiera culto a María, ni los apóstoles, ni los primeros discípulos que estaban, ni las mujeres que estuvieron en el evento previo a Pentecostés. Ahora, hermanos, vamos a lo que dice Éxodo 21, hermanos, al 5, dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ha rescatado. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Me llama la atención, hermanos, esta parte que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero ¿qué hacen, hermanos, los católicos? Vemos al Papa, vemos arzobispos, obispos, vemos a sacerdotes, vemos a toda clase de católico romano inclinándose, ¿sí?, a las imágenes o a pinturas que tengan que ver con María, o que se relacionan con María, o que aparentan ser María, que no es la María de la Biblia. Porque cada ciudad, cada pueblo, cada país tiene una María distinta para acabarla de amolar. Y este mandamiento, hermanos, son palabras de Dios, y Él claramente nos dice y les dice a ellos que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, pero terminan haciendo todo lo contrario. Terminan inclinándose y honrándolos, ¿sí? Honrando a María. A ver, déjale el otro documento, verás, hermano, permíteme. Fíjate, en el documento número del capítulo 8.4, número 66 de la Constitución Dogmática de la Iglesia, hecha por el arzobispo titular de Samosata, del Concilio Ecuménico Vaticano II, dice: es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial, dice. Oficialmente ese es un documento de ellos. Es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial, pero acá el mandamiento de Dios nos dice: no te inclinarás ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Dios es fuerte, hermano, ¿sí? En este sentido es que Él en su celo puede usar su fuerza para aplastar
o para humillar o para que se arrepientan sus hijos. Y Dios quiere, hermanos, que algunos católicos romanos salgan de esta doctrina de la mariología, de la hiperdulia, que termina siendo una idolatría a María, que salgan de estas creencias. Que salgan de esas creencias y se conviertan verdaderamente a Dios, a Cristo. A ver, permíteme. Esta doctrina se le llama mariolatría, hermanos. Mariolatría. Y aquí también dice, hermanos, que Dios es celoso, Dios encela, hermanos. Dios encela que sus propios hijos, verdaderos hijos, estén honrando o dando culto que no sea Dios. ¿Sí? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mateo 4, 10, 11 dice así, hermanos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué no fue incluido, hermanos, María? Nuestro Señor Jesucristo no incluyó a María aquí. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mas sin embargo, hermanos, nunca vemos que a María los ángeles le sirvan, ¿sí? O le sirvan, sí, de la manera que lo hicieron a Cristo. No, no se ve, hermanos. Sí vemos que la ayudaban, en algunas cosas, más nunca rindieron culto o adoración. Aquí por el contexto sabemos que es una adoración. Por lo que dice, ¿no? Solo al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, le dijo anteriormente. Y el Salmo 73, 25 dice así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así debería decir un católico romano, hermanos, que nada fuera de Cristo se le debe de adorar, o nada fuera del trino Dios se debe de adorar. Pero lamentablemente ellos se brincan la barda, se brincan las reglas de Dios y andan buscando en la tierra a quien más rendirle culto y no solamente a Dios que está en los cielos. No tienen esta visión de David, no la tienen. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ellos tienen a muchos hermanos, a santos y ángeles y de todo, a María. Romanos 1, 22, 25 dice, profesando ser sabios hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptible, y de aves y de cuadrúpedos, y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Miren, hermanos, aquí está claro. Pablo está diciendo que solamente se le debe de honrar y dar culto a Dios, al Creador de los cielos y la tierra, a nadie más. Y aquí dice que algunos terminaron dándole culto a las criaturas antes que a Dios, dándole culto y honrándole. ¿Y qué es lo que hacen los católicos romanos, hermanos? Hacen justamente lo que Pablo está hablando de un pagano. Entonces, ¿qué están haciendo los católicos romanos? Se están comportando como un pagano, como alguien que no ha conocido a Dios, como alguien que niega a Dios. Cuando ellos rinden culto o veneración o adoración, que ellos no reconocen como adoración, terminan pues desviándose, hermanos. Dios quiera que abra los ojos por medio de esta corta enseñanza, algunos de ellos, y venga a Cristo. Romanos 12:1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo culto
No, perdón. A ver, ahí va. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos nosotros, hermanos, estamos obligados o tenemos la tarea de cuestionar todo lo que hemos de creer y en todo lo que hemos de andar. Si no se conforma a la sana doctrina o a la ley moral de Dios, no lo tenemos que hacer. Nuestro principio regulador de fe y conducta es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. Cualquier otra cosa invento por los hombres no es agradable a los ojos de Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de presentarnos a Dios como un cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No lo hagas adorando o venerando o dándole culto a María. Tú personalmente acércate a Dios si verdaderamente has creído en Cristo, sin necesidad de tener intermediarios. Tú puedes llegar a Cristo, tú puedes llegar a Dios. Por último, hermanos, Juan 5:21, hijitos, guardados de los ídolos. Amén, dice. Así termina o así concluye con la primera carta de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, guardémonos de la idolatría a la mariología. Guardémonos de los errores de la mariología. Guardémonos de la idolatría. Guardémonos de rendirle culto. Guardémonos de tener ideas erradas que distorsionan nuestra fe. Cuidado, hermanos, cuidado. Hermanos, pues esto es todo. Espero que les sea de bendición. Un granito de información más nunca hace daño, hermanos. Bueno, pues mis oraciones, hermanos, es de que los católicos se arrepientan de lo que hacen, de su mariología. Faltan otros 9 puntos más que he de tratar, pero creo aquí que es suficiente por el momento y ya después hablaremos de los otros, hermanos. Pues, hermanos, bendiciones y ánimo.